Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Como ustedes ya saben, este es el sector que denominamos Creed en sus profetas. Nos encontramos ya prestos para poder profundizar en el estudio de las Escrituras y lo hacemos siempre con la grata compañía del pastor Bruno Razo. Muchas gracias, con gusto, siempre es un gusto poder detenernos alrededor de la Biblia, alrededor del espíritu de profecía, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Y es un gusto para mí compartir este espacio de diálogo, de preguntas, de comentarios, de análisis en conjunto con el pastor Eber Piñeiro, que es el decano de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Hoy nos continuamos con el capítulo 28 del libro de Números. Pastor, en el capítulo 28 de Números está especificando diferentes tipos de ofrendas diarias, mensuales, vuelve a hablar del diezmo y en repetidas ocasiones y en diferentes lugares se nos habla del diezmo. Quisiera tal vez aclarar alguna incógnita, alguna pregunta, porque en diferentes lugares me han hecho esta pregunta. Los que son más pobres, ¿tienen la obligación de dar el diezmo? Si no tienen mucho, no les alcanza. Y los que son más ricos, ¿no deberían dar más? ¿Será que Dios, digamos, no hace así una diferencia porque el que tiene más podría dar y el que tiene menos tal vez sería eximido de esta obligación? Es muy buena pregunta y muy buen planteo y vamos a tratar de abordarlo con la orientación y con la indicación que Dios tiene para nosotros. Antes tengo que, así como introducción, decir que alguien dice, ¿no? El ser humano tiene 3 centros nerviosos, el cerebro, el corazón y el bolsillo. Parece, cuando alguien intenta hablar de dinero, parece que nos ponemos nerviosos. Un punto nervioso, ¿no? Por eso yo quisiera decir en primer lugar que el que necesita dar el diezmo, dar el diezmo es una necesidad para mí, no es una necesidad para Dios. Dios es el dueño del universo, el mundo y su plenitud, el oro, la plata, todo es de Él. Así que no es que yo tengo que dar el diezmo porque Dios lo necesita. El que necesita dar es la persona. Y ahora voy a leer la declaración. En el sistema bíblico de diezmos y ofrendas, las sumas pagadas por diferentes personas pueden, por supuesto, variar grandemente
siendo que están en proporción con los ingresos. Si el diezmo es un asunto proporcional a los ingresos, diezmo es el 10% de nuestras ganancias. Claro. Entonces, el que tiene poquito es menos y el que tiene más es más. Claro. De todas maneras, si alguien quiere dar algo más que el diezmo y quiere dar ofrendas adicionales, No está restringido. o sea, no hay límite para la generosidad. Claro. La declaración continúa. Para el pobre, el diezmo será una suma comparativamente pequeña y sus ofrendas estarán de acuerdo con sus posibilidades. Pero no es la magnitud de la ofrenda lo que hace al don aceptable a Dios. Es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y el amor. Propósito del corazón, espíritu de gratitud y amor que expresa. No hagáis sentir al pobre que sus ofrendas son tan pequeñas que no deben ser tenidas en consideración. Que ellos den conforme a sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará sus ofrendas. Igual hay una diferencia entre diezmos y ofrendas, ¿no? Porque diezmo la Biblia lo plantea como el dar el diezmo, el devolver el diezmo, no es mío. Malaquías dice, ustedes me robaron, ¿y en qué le robamos? En los diezmos, en las ofrendas. El diezmo es de Dios, yo devuelvo el diezmo. En las ofrendas comienza mi generosidad. Entonces yo puedo dar más ofrendas o menos ofrendas. Dios es el mejor lugar donde invertir lo que tenemos. Ahora, si yo voy a dar, porque si doy, Dios me va a dar más, entonces no es una relación de fe, Claro. sino es un negociado que quiero hacer con Dios. Entonces no me sirve, ni le sirve a nadie. Por eso dice que tiene que tener en cuenta el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y el amor. Hay un incidente en la Biblia que sin duda, Pastor Eber, recuerdas muy bien, y seguramente muchos de nuestros amigos y hermanos también lo recuerdan, de una pobre viuda que tenía 2 moneditas del tamaño, no el tamaño, o sea, el valor más insignificante de la moneda de aquellos días. Y seguramente el tamaño también. Y seguramente el tamaño también, pero digamos, eran pequeñas en tamaño y súper pequeñas en su valor. Claro. Y por el otro lado había otros que daban allí, hacían sonar lo que daban a la vista, que todo el mundo lo viera. Se paraban en las esquinas para mostrar su dadivosidad. Y Jesús, que contempló la escena, dijo, y quedó registrado en la Biblia, que aquella viuda dio más que los otros. Pero los otros habían dado más. ¿Cómo es que Jesús dice que esta dio más? Cuantitativamente dio menos, pero cualitativamente dio más. Porque aunque era poco, dio todo lo que tenía. Y porque lo dio de corazón, lo dio por gratitud y lo dio por amor. Esa es la manera que Dios espera que nosotros entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Con fidelidad, con generosidad, con gratitud, con amor. Pablo va a decir, de corazón alegre, de buenas ganas, de buena disposición. Y cuando yo lo hago así, recibo la bendición de Dios. Claro. Ahora yo quiero aclarar esto. La bendición de Dios es en primer lugar espiritual y también es material. Y muchas veces la bendición material acompaña a la espiritual y otras veces no acompaña. Pero si yo estoy en paz con Dios por haber hecho lo que Él me pidió, aunque no aparezcan bendiciones materiales adicionales, igual tengo que quedar satisfecho, porque mi vida en paz con Dios es la mejor bendición que yo puedo recibir. Y yo cuando entrego el diezmo, cuando entrego las ofrendas, estoy reconociendo que Él es el dueño, que yo soy un administrador, estoy admitiendo, le rindo mi vida, reconozco que todo le pertenece, estoy administrando con fidelidad. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y la Biblia también dice a través del Evangelio que llegará el día en que el Señor va a decir, el que fue fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, le dará una eternidad para aprovechar para siempre. Qué bueno, pastor. Qué
queda muy claro que nosotros devolvemos el diezmo como una muestra de nuestro reconocimiento que es el dueño de todo. Eso no es un asunto de generosidad, sino de fidelidad. Así es. Y lo interesante es que es en proporción con los ingresos. Exactamente. No hay cómo equivocarse, ¿no es cierto? Exactamente. Y las ofrendas ya son producto de nuestra muestra de gratitud a Dios, y podemos ofrendar un poco más, ¿no es cierto? Un poco menos. Dice, no es la magnitud de la ofrenda lo que hace el don aceptable a Dios, sino el corazón. Así es. ¿No? Y eso me gustaría que quede muy claro en la mente de nuestros amigos. Sí, tiene que ser así, porque la mejor, la permanente ofrenda que tenemos que darle a Dios es la de nuestro corazón. Qué bueno. Amigos, esta cita del libro En lugares celestiales de Elena White ha sido muy clara. Nuestras ofrendas deben ser de gratitud, de expresión de nuestra generosidad, pero el diezmo es una expresión de nuestra fidelidad. No estamos siendo generosos al devolver el diezmo, sino solamente fieles. Con esta idea vamos a tener un consejo importante también y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos expresar nuestra gratitud a Dios por los dones materiales, pero sobre todo los dones espirituales. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque eres el dueño de todo y porque nos concedes una vida para vivirla en sociedad contigo, para ser tus mayordomos, tus administradores. Te pedimos que llenes nuestro corazón de tu presencia, de tu amor, para que podamos ser fieles en la devolución de los diezmos, generosos en la entrega de nuestra ofrenda, ofrendarte por sobre todo nuestro corazón y nuestra vida, con un espíritu de alegría, de gratitud, de amor y de compromiso, y que en tu misericordia derrames tus bendiciones en cada uno de tus hijos. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra y Creed en sus profetas. Amigos, tenemos un encuentro el día de mañana.